Va. Buenas noches, me gustaría introducir saludos cordiales y presentar al grupo que lleva por nombre Pálido Cielo, conformado por Barbosa Paredes, Jenny Marilyn, Carrasquilla Angulo, Cielo Carito, quien expone García Gallarday, Melanie, Dariana Sonia, Ominu Tirado, Joy Priti, Pérez Tintaya, Miguel Jean-Pierre, Espinosa Checa de Yanira. A modo del inicio del estudio comparado entre las constituciones de la República de Paraguay y la República del Perú, se tiene que la República de Paraguay promulgó su vigente constitución por el presidente Andrés Rodríguez Pedotti en el año 1992. Este adopta un gobierno de democracia participativa, representativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana. Por otro lado, con ánimo de responder la pregunta 2, la República del Perú obtuvo su actual constitución promulgada por el presidente Alberto Fujimori en el año 1993. Este promulgó un Congreso Constituyente democrático. Sin embargo, es importante mencionar que de acuerdo al artículo 1 de la Ley 27.600, se suprime la firma de Alberto Fujimori del texto de la Constitución Política del Estado de 1993 tras diversas reformas. Muchas gracias. Doy pase a mi siguiente compañera. Gracias. En la número 3, ¿qué número de constitución es en ese país? En la de Paraguay es la 6ª constitución y la de Perú es la 11ª constitución. En la pregunta número 4, ¿con cuántos artículos cuenta? La constitución de Paraguay actualmente cuenta con 290 artículos y Perú cuenta con 206 artículos. Gracias. A continuación le doy el pase a mi compañera. Pregunta 5. ¿En qué se parece a la nuestra? En caso de la Constitución de Paraguay, en el artículo 135 de la habeas data, nos menciona que toda persona puede acceder a la información y a los datos que sobre sí mismo, sobre sus bienes, obren en registros oficiales o privados de carácter público. Mientras que en la Constitución del Perú, en el artículo 200, inciso 3, la acción de la habeas data, que procede contra el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnere o amenaza los derechos, a que se refiere el artículo 2, incisos 5 y 6 de la Constitución. En la pregunta 6, ¿en qué se diferencia de la nuestra? En caso de la Constitución de Paraguay, presenta bicameralidad, es decir, 2 cámaras, diputados y senadores, y cuenta con mayor cantidad de artículos. En cambio, en la Constitución del Perú solo cuenta con 1 cámara. Otra diferencia es que en la Constitución de Paraguay, en el artículo 182 de la composición, el poder legislativo será ejercido por el Congreso, compuesto de 1 Cámara de Senadores y otra de diputados. En caso de la Constitución de Perú, en el artículo 90, unicameralidad, el poder legislativo reside en el Congreso, el cual consta de Cámara única. Muchas gracias, le doy paso a mi siguiente compañero. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿presenta un título preliminar? La Constitución de Paraguay con la Constitución de Perú no cuentan con un título preliminar. Sin embargo, contienen un preámbulo que, según el Centro de Estudios de Derecho Constitucional 2013, nos menciona pues, que el preámbulo es un texto constitucional que contiene la ideología y los principios fundamentales que inspiran la Carta Política, dando como resultado una importante pauta para la interpretación del texto. Entonces podemos afirmar que los preámbulos de ambas constituciones cumplen la función de un título preliminar, que es la de servir como techo ideológico. Gracias, le doy el pase a mi siguiente compañero. Continuando con la exposición, la Constitución Nacional de Paraguay consta de 3 partes. Cada parte tiene un título y cada título tiene un capítulo. Ahora, proseguimos con lo siguiente. En la parte 1 consta de 2 títulos. El título 1 solo consta de un capítulo. El título 2 contiene 12 capítulos. En la parte 3 también hay un título en el cual consta de 6 capítulos. El título segundo consta de 3 capítulos, mientras tanto que el 3, el 4 y el 5 solo de un capítulo. Doy pase a mi siguiente compañera. Bien, con respecto a la pregunta número 9, si se han propuesto modificatorias, en el caso de Paraguay, durante el presente año en la República de Paraguay se propusieron modificaciones presentadas principalmente por la Cámara de Diputados en los artículos de la Constitución que protegen los derechos de los campesinos agricultores, que se refieren al Estatuto Agrario. En ese sentido, la Cámara de Senadores de Paraguay, en defensa de estas personas agricultoras y el campesinado, rechazó las modificaciones constitucionales propuestas por esta Cámara. En el caso de Perú, durante la última elección electoral, hemos observado cómo muchos políticos
y principalmente los partidos de izquierda han planteado un cambio constitucional, debido a que la actual constitución ya no satisface las necesidades de la sociedad moderna, tanto social como económicamente. Doy el pase a mi siguiente compañero. Muchas gracias. La pregunta 10 nos cuestiona cuáles son las fuentes del derecho constitucionales de su país. Nosotros elaboramos un cuadro comparativo, el cual explica las fuentes del derecho definidas por la ley, la jurisprudencia, la costumbre, el tratado y la ley orgánica. Siendo el primer recuadro la ley, en el caso de la República de Paraguay tenemos la ley número 6754 que prohíbe la venta y suministro de pirotecnia y explosivos a niños, niñas y adolescentes. En el otro caso, de Perú, tenemos a la ley número 30299, en donde se explica la ley de armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil. Por otro lado, en el recuadro de jurisprudencia, tenemos que la República de Paraguay, el sistema de información de la jurisprudencia del Poder Judicial de la República de Paraguay, ha sido diseñado como una herramienta para el análisis y difusión de las resoluciones dictadas inicialmente por las salas que integran la Corte Suprema de Justicia a partir del año 1995. Esto por resolución número 407, dispuesto desde el 12 de febrero de 2020. En el caso de Perú, tenemos que las jurisprudencias son un conjunto de resoluciones judiciales emitidas por los tribunales y que comparten el mismo criterio sobre la interpretación y aplicación de un ordenamiento jurídico determinado, tal como sucede, por ejemplo, con la jurisprudencia penal. Esto determinado por la resolución número 53. La fecha es del 30 de noviembre de 2017. En el otro recuadro tenemos a la costumbre, que coincide al mismo tiempo de Perú y Paraguay, que se comparte el nacimiento de Jesús el 25 de septiembre, Navidad. También en el próximo recuadro tenemos en el Tratado de Mercosur, ambos coinciden, la ley orgánica, en la ley orgánica del Poder Judicial para ambos casos. Muchas gracias, doy pase a mi siguiente compañera. Bueno, en la pregunta 12, ¿no? Si ese país cuenta o no cuenta con garantías constitucionales. En ese caso sí cuenta. En el caso de Paraguay son 5 y en el caso de Perú son 6. Coincidimos en 4. Hay dos diferencias, uno es de acción de popular y el otro es acción de cumplimiento, mientras que en el Paraguay solo es de los magistrados. Paso a mi siguiente compañero. Bien, con respecto al tipo de control, el control constitucional que ejerce la Constitución de Paraguay, tenemos que en el artículo 132 de la Constitución prescribe cuanto sigue. La Corte Suprema de Justicia tiene la facultad para declarar la inconstitucionalidad de las normas jurídicas y de las resoluciones jurisdiccionales, en la misma y con los alcances establecidos en esta Constitución y en esta ley. Entonces, de allí podemos comprender que el tipo de control constitucional es el jurisdiccional. Muchas gracias por su atención. Damos culminada la presentación.